yo soy Paula y hoy día les traigo todos los libros que terminé en 2022. Al igual que el año pasado, les traigo todos los libros que terminé durante el 2022. Y para empezar, por supuesto, algunos datos de lectura de este año. Durante 2022 leí un total de 61 libros, de los cuales suman 16.916 páginas y 8.343 minutos. El libro más largo que leí fue Lo que el viento se llevó, con 934 páginas, y el audiolibro más largo que escuché fue A Court of Mist and Fury, con 1.396 minutos. Los libros más cortos fueron Las Fórmulas en físico, con 72 páginas, y Paradise, con 237 minutos. Leí a 56 autores diferentes. 3 de los libros que leí fueron relecturas, 43 de ellos eran de mis estanterías y 18 de ellos fueron de la biblioteca o de Storytel, es decir, prestados. Empecé 5 series y terminé 4. Y agregué 10 nuevos países a mis mapas de lectura. Luego, en cuanto a los datos clásicos que siempre les doy, en cuanto al género de los autores, leí a 15 autores hombres, 38 autoras mujeres y 2 que uno es un autor no binario y otro que son varios autores, por lo cual los clasifico en otros. En cuanto a las décadas de publicación, leí un libro publicado antes de 1900, 2 libros publicados en la década de 1900, 2 libros publicados en la década de 1930, 1 en la década de 1940, 1 en la década de 1950, 3 en la década de 1960, 2 en la década de 1970, 2 en la década de 1980, 1 de la década de 1990, 5 publicados en la década de 2000, 25 publicados en la década de 2010 y 16 publicados en la década de 2020. En cuanto a los formatos, leí 29 libros en formato físico, 20 en ebook y 12 audiolibros. Respecto a los países de los autores, leí 27 libros escritos por autores estadounidenses, 6 libros por autores chilenos, 6 libros por autores ingleses, un libro de una autora de Irlanda del Norte, un libro de un autor de Corea del Norte, un libro de un autor de Bosnia y Herzegovina, 2 autoras argentinas, un libro de una autora de Etiopía, 2 de México, 1 de Vietnam, 1 de Brasil, 1 de Australia, 1 de Líbano, 1 de Nigeria, 1 de Kenia, 1 de Turquía, un autor de Colombia, 2 autores de España, 1 de Canadá, 1 de Noruega, 1 de Alemania y 1 de Ucrania, así que es súper variado. Luego, respecto a la temática principal de los libros, y esto es como lo más difícil de clasificar, leí 12 libros de novela histórica, 11 de fantasía, 8 de literatura contemporánea, 7 de no ficción, 7 de literatura así como en general, 5 de ciencia ficción, 3 clásicos, 3 libros de relatos, 2 libros que podrían clasificarse en terror, 2 libros de romántica y un libro de misterio. Finalmente, y esto de manera adicional a lo usual, leí 36 autores nuevos, 20 que ya había leído antes, y de los libros 39 fueron en español y 22 en inglés. Eso respecto a mis datos de lectura, y ahora vamos con un breve resumen de todos los libros que leí en 2022. El primer libro que terminé en 2022 se trata de Freelander por Miljenko Jerkovic. Este es una novela como media histórica, quizás, donde nos ambientamos en Bosnia y Herzegovina, un libro que no me gustó mucho, de hecho le di 2,5 estrellas, donde seguimos a un caballero que debe volver a reclamar una audiencia a si no me equivoco, a Sarajevo, y él no quiere hacerlo porque tiene un secreto. Eso es básicamente este libro. El segundo libro que terminé fue Mapocho por Nona Fernández. Este libro me gustó muchísimo, de hecho tiene reseña en el canal. Es un libro que sigue a 2 personajes que, bueno, es un libro que sigue principalmente a la Rusia, una chica que vuelve a Chile luego del exilio y que está buscando de dónde viene ella, dónde vivió cuando niña, tratando de encontrar su casa. También este libro trata temas como la dictadura militar y algunos pasajes de la historia de Chile. Es un libro como de la onda quizás de realismo mágico por el estilo onírico que tiene la autora de escribir. De verdad no quiero entrar mucho en detalle, pero es buenísimo, a mí me encantó. De hecho mi pololo acaba de terminarlo así como ayer y también lo encontró espectacular. El estilo de la autora en especial, la forma en que ella te cuenta todo, como no se guarda nada, como si tiene que decir algo feo
lo dice, así que nada, 1000 recomendado Mapocho. El siguiente libro se trata de In the Hand of the Goddess de Tamora Pierce, el segundo libro de la saga de Alanna o The Song of the Lioness. En este libro seguimos a Alanna después de ya el inicio de su formación como caballero, que ella se hacía pasar por hombre para ser caballero, y cómo se va metiendo más en los conflictos del reino y cómo va creciendo. Fue un libro bastante entretenido. Luego también leí finalmente A Court of Thorns and Roses por Sarah J. Maas, el primer libro de esta trilogía que ya tiene como 10.000 libros más de todas maneras. Es un libro de fantasía, New Adult, que es algo así como un retelling de La Bella y la Bestia, donde seguimos a una chica que después de matar a un hada se ve trasladada al mundo de las hadas, donde hay ciertos conflictos políticos de los cuales se van enterando a poco. Este libro no me encantó en especial porque no hay mucho desarrollo del mundo al principio y el personaje no es muy agradable. Tiene escenas, si no me equivoco, este libro para adultos, como podríamos decir, por eso se clasifica como New Adult, pero le di, si no me equivoco, unas 3 estrellas. El siguiente se trata de Hamnet por Maggie O'Farrell. Es un libro de novela histórica donde seguimos en teoría a la familia de Shakespeare, y este libro se centra en su hijo Hamnet, que falleció cuando era un niño. Vamos siguiendo principalmente la historia de Agnes, la mamá de Hamnet, y cómo, bueno, parte toda su historia a partir desde que conoce a su marido, que nunca lo mencionamos a lo largo de todo el libro, y cómo después se va desarrollando la historia de su familia. Es un libro que está escrito de una manera hermosa, de verdad la autora tiene una prosa pero que de verdad te envuelve, que te gusta leerla y que quieres seguir leyéndola. Tiene momentos muy bonitos, momentos muy tristes. Es un libro que me encantó, es prácticamente lo que podríamos decir mi estilo de libro. El siguiente se trata de The Shadow King por Masa Mengistu. Este libro lo leí para el viaje a Etiopía del Club de Empieza por Leer, Club Literario. En este libro nos centramos en la época de la guerra, si no me equivoco, de Etiopía con Italia. Sí, de la época de cuando Italia trata de conquistar Etiopía y estamos metidos en esta guerra, y cómo la gente de Etiopía trata de defenderse. Vamos siguiendo a una personaje principal que es algo así como una sirvienta en su sociedad dentro de Etiopía. Es un libro que usa recursos súper interesantes, entre fotografías, entre como coros que contaban algunas de las cosas. Tiene escenas súper fuertes. Es un libro que no es muy amigable con el lector, pero que me gustó muchísimo, y quizás si lo hubiese leído en español me habría gustado muchísimo más. El siguiente se trata de Una Educación por Tara Westover, que lo tenía pendiente desde el año anterior, incluso, que fue uno de los favoritos de la Conejo, creo que el 2020, que por eso lo quería leer. Es un libro de no ficción donde Tara Westover nos cuenta su historia, cómo se crió en el campo con sus papás, que eran de estas personas que creen que viene el fin del mundo, que son medio conspiranoicos y que no confían en el gobierno, y cómo ella por lo mismo no se pudo educar de una manera convencional y fue saliendo adelante casi por su propia cuenta y entrando a la universidad y todo eso. Es un libro súper interesante. Todas las veces que estuvo a punto de morir Tara Westover te deja con la boca abierta todo lo que ella pasó, y ver que llegó a educarse al nivel que llegó con becas en el extranjero y todo te muestra la perseverancia de ella. Es un libro que encontré sumamente interesante, me gustó muchísimo y que creo que en realidad vale mucho la pena leerlo. El siguiente se trata de un libro que fue una gran sorpresa. Se trata de Una Sonata de Verano por Belén Martínez. Es un libro juvenil, romántico, pero que también tiene un poco de cosas medias paranormales o fantasiosas, donde seguimos a un chico que va de vacaciones al lugar de sus sueños, el lugar donde se ambienta su libro favorito y donde también vive el autor de este libro. Entonces vamos siguiendo a este chico, sus relaciones interpersonales, acaba de tener una gran pelea con uno de sus grandes amigos del colegio, y cómo él se va enfrentando a todas estas cosas y conociendo a nueva gente. Es un libro que encontré súper bonito, que me tomó mucho por sorpresa, que tenía algunos aspectos bastante interesantes en la narración y que fue demasiado playero. Lo recomiendo muchísimo para el verano. El siguiente, para el marzo asiático, leí La Isla de las Mujeres del Mar por Lisa See, una de mis autoras favoritas. Me encantan los libros de Lisa See. En este libro seguimos a nuestro personaje principal, Kim Jung-suk, que es una buceadora en Corea, en la isla de Jeju, donde
donde la sociedad no es un patriarcado, sino que es algo así como un matriarcado, pero aún así las mujeres se ven afectadas por cosas medias machistas. Vamos siguiendo la historia de este personaje principal con su mejor amiga de la infancia, que también era una buceadora, pero que eventualmente se ven separadas por los conflictos internacionales que le pegan a Corea, desde la invasión japonesa hasta después de la separación de las dos Coreas. Es un libro muy intenso, con escenas muy, pero muy duras, con cosas que debe haber vivido mucha de la gente en Corea en esa época, pero a la vez es muy bonito, como que te muestra la fuerza de los personajes, las relaciones interpersonales y cómo de repente, cómo el rencor te puede dejar encerrada en ti misma. Es un libro que recomiendo muchísimo, que es súper duro, pero de verdad a mí me encantó. Luego leí Cachivaches por Diego Riveros, este libro de la editorial Provincianos, que me gusta muchísimo. Contiene 3 relatos que están relacionados entre sí, donde seguimos a un chico que estudia en un colegio emblemático acá en Santiago y vivencias que prácticamente podrían haberle pasado a cualquier persona en Chile. Es un libro donde te cuenta como problemáticas que son comunes a muchas personas, que encontré que estaba súper bien escrito, por así decirlo. Como el autor cuenta su historia, de verdad te atrapa y lo lees rápidamente. Después también de la editorial Provincianos leí Iluminación Artificial por Christopher Vargas Cayul. En este seguimos a un chico que es de un campamento, que vive en un campamento en Chile, en estas como tomas de terreno. Y cómo él se ve afectado, o cómo él vive con esta situación precaria donde de repente no tienen recursos, ni siquiera un lugar digno para vivir. También es algo que podría pasar mucha gente en Chile. Está ambientado a finales de los 90. Es un libro también muy fuerte y que creo que se habría visto beneficiado si fuese incluso más largo. Después, para el club de lectura de Navegando entre Libros, en el mes de marzo leímos El año del pensamiento mágico por Joan Didion. En este libro donde ella cuenta ese año en el que sufrió por el fallecimiento de su marido, el fallecimiento repentino de su marido, y cómo ella vivió este año de manera un poco desconectada del mundo y las cosas que le fueron sucediendo y las cosas que iban pasando por su mente. Creo que es un libro que no es para todo el mundo porque es muy personal, habla de la experiencia de la autora con el duelo y que probablemente algunas personas puede verlas identificadas como a otras no. Para mí fue un libro que estuvo bien, pero que no me encantó. Leí para el club de Empieza por Leer, que fuimos a Vietnam, El canto de las montañas por Nguyen Phan Quay Mai. Este libro me encantó. Seguimos la historia de una abuela y su nieta a lo largo de la historia de Vietnam, desde el momento de la reforma agraria hasta la época de la guerra de Vietnam. Es un libro también muy fuerte por lo mismo, donde se tocan momentos de la historia muy duros, donde seguimos a toda esta familia que podría representar a muchas familias de Vietnam y lo que tuvieron que vivir en todo ese periodo histórico. Está escrito además de una forma muy bonita, donde es muy amigable con el lector, donde tú quieres seguir leyendo, quieres saber de tus personajes, vas aprendiendo cosas. Es un libro que de verdad me encantó y lo recomiendo muchísimo. Después escuché Paradise por Fernando Melchor a través de la Biblioteca Pública Digital. De hecho, este libro me gustó bastante, pero es muy duro. No es duro, es desagradable de escuchar. Y se centra en Polo, un chico que trabaja algo así como de conserje o de portero en un condominio de gente con dinero en México, y que es un chico que tiene mucho resentimiento social. A él no le gusta además estar en su casa por las condiciones que tiene de vida, y por lo mismo trata de pasar el mayor tiempo fuera haciendo cualquier cosa. Y a la vez seguimos la historia de un chico que vive en este condominio, que es un adolescente inútil, como pervertido, y que tiene una obsesión con una señora, una madre que vive en este condominio. Y cómo estos dos cabros empiezan a relacionarse y a generar planes y a hacer cosas, y todo agarra demasiado vuelo. Este libro se define básicamente en cómo agarré tanto vuelo. Creo que Fernando Melchor escribió una historia pero impactante, que en realidad es notable cómo la narración de verdad refleja demasiado lo que quiere mostrar, cómo te cuenta cosas que tú no quieres escuchar, pero que aún así sigues escuchándola. Creo que tiene una gran habilidad y la narradora también lo hace espectacular. Se llama Karina Guidi. Busquen ese audiolibro, porque de verdad yo creo que si no hubiese sido un audiolibro no terminaba ese libro, porque es muy desagradable, por lo cual está muy bien logrado. Así que igual, aunque no
disfruté, por así decirlo, lo recomiendo. Después escuché el audiolibro de Gótico por Silvia Moreno García, narrado por Susana Reyes. Este libro también lo disfruté bastante. Es algo así como una novela de terror, más o menos, medio paranormal, donde seguimos a Noemí, una chica que la envían a quedarse con su prima que se casó hace poco con un chico extranjero, a quedarse en la finca o en el campo o lo que sea de este chico. Y cuando va a ver a su prima se da cuenta que hay cosas muy extrañas sucediendo. El libro es bastante intrigante, te mantiene atrapado todo el tiempo y un poco nervioso, por lo cual estuvo súper bien. Lo único que no me encantó fue el final y por eso es que no le di las 5 estrellas, le di 3,5, 4 estrellas a todo dar. Después, para el Club de Empieza por Leer, en abril fuimos a Brasil y leí Esa gente por Chico Buarque. Este libro no me encantó, creo que fue un experimento, nos enfrentamos a un experimento del autor donde la narración a veces es como una historia, otras veces es como un libro dentro de un libro, otras veces es una cosa derechamente extraña, media epistolar, donde seguimos a un caballero que es un escritor venido a menos, que tuvo un gran éxito, ahora está esperando su siguiente gran éxito, pero la verdad es que no está escribiendo. Y además es un caballero que está muy enojado con la sociedad, por así decirlo. Es un libro como medio incómodo de leer, no me gustó mucho, le di unas 3 estrellas a todo dar. Después leí Heredera de Fuego por Sarah J. Maas, el tercer libro de la saga de Trono de Cristal. Esta saga sí me está gustando mucho más que A Court of Thorns and Roses, y donde seguimos por supuesto a Silina Sardotian, nuestra asesina profesional, por así decirlo, y cómo se ve envuelta en todo el conflicto político de este mundo donde la magia desapareció, nadie sabe por qué. Vamos a llegar hasta ahí porque este ya es el tercer libro, lo disfruté muchísimo, me costó un poco enganchar al principio porque no leí hace mucho tiempo la saga y estaba un poco perdida, pero sí me gustó, lo disfruté y espero este año, por favor, ahora sí que sí, leer el resto de la saga. Hoy llegamos a mi primera relectura del año con A Sangre Fría por Truman Capote, que lo leímos en el Club de Navegando Entre Libros. Este es un relato de no ficción o una historia de no ficción donde el autor hizo la investigación periodística sobre los 2 asesinos que mataron a una familia en Kansas y que no tenía razón aparente. Vamos siguiendo, bueno, un poco de la familia que fue asesinada, cómo nos cuentan de su vida, la gente que los conoció, y por otro lado también qué fue lo que pasó y qué llevó a estos 2 asesinos a cometer este crimen que de verdad fue brutal. Es un libro intenso, es muy interesante, de repente un poco lento. Esta edición no la recomiendo mucho porque la letra es minúscula y es ultra denso en la página, por lo cual siempre sientes que no estás avanzando, pero al que hay que tenerle paciencia de repente si es que no estás muy enganchado, porque yo creo que de verdad es una gran obra, lo recomiendo muchísimo, de hecho lo disfruté mucho más que la primera vez que lo leí. También escuché el audiolibro de La Guía del Autoestopista Galáctico por Douglas Adams, narrado por José Posada, lo leí a través de Storytel y me encantó. De hecho quiero puro comprarme el libro en físico porque encontré que era espectacular, demasiado divertido. En esta historia como que hay aliens, hay gente en el espacio exterior y deciden eliminar la Tierra para construir una autopista. Entonces este libro parte en el último día de la Tierra cuando dicen vamos a demolerla, hasta aquí llegaron, y seguimos a un humano que sobrevive a esto, que conoce todo como la sistema, comunidad o lo que sea intergaláctica, y es un libro demasiado absurdo. No es para todo el mundo porque de verdad es ultra ridículo, pero yo lo pasé demasiado bien con el audiolibro. Después leí The Ballad of Songbirds and Snakes, la precuela de Los Juegos del Hambre por Susan Collins, que tiene bastantes opiniones diversas. A mí me gustó muchísimo, sí hay una parte que se hace ultra lento y que quizás debieron haberla hecho un poquito más rápida o no tantas vueltas, pero sí creo que tiene una premisa muy interesante y estoy esperando que salga la película. Aquí seguimos la historia del presidente Snow, pero cuando él es un adolescente, porque estamos en los juegos número 10. Recordad que el primer libro de Los Juegos del Hambre era en los juegos número 74. Así que nada, me gustó mucho este libro, lo pasé súper bien, no me encantó, así como no es mi favorito, claramente la saga original la prefiero, pero me sentí totalmente en Panem, me sentí totalmente en la sociedad de Los Juegos del Hambre. Eso la autora no lo perdió en este libro, solo que tiene toda una parte que uno dice, pucha, en verdad quizás innecesario, pero bien. Después leí un libro digital que se llama The Palace of Lost Memories por C.J. Archer. Este libro es de como fantasía, pero de misterio. Ya no es como una saga de fantasía donde tú tienes un gran conflicto político, sino que se ambienta en un mundo donde de repente apareció el palacio del nuevo rey, por así decirlo, y nadie conoce a los trabajadores. De verdad, de un día para otro apareció este palacio y todos los trabajadores
gente que está dentro de este palacio no tiene memoria de su vida anterior, solo recuerdan haber aparecido en el palacio, lo cual es muy friki. Y seguimos a nuestro personaje principal, que se encuentra con los guardias de este palacio y empieza a enterarse de este misterio. Entonces, claro, este misterio es lo principal de la saga, o como el fondo de toda la saga, pero el libro específico se centra en la resolución de un misterio acotado, donde está amenazada de muerte una chica y hay que descubrir quién es la persona que trató de asesinarla, por así decirlo. Fue un libro que estuvo bien, no me encantó, como que los personajes no tenían mucha gracia, quizás como que eran difíciles, no sé si difíciles, pero no tenían muchas características propias, y por lo mismo creo que fue un libro como bien. Después, para el club de Navegando entre Libros, leímos Parentesco por Octavia E. Butler. De nuevo, Octavia E. Butler fue un acierto, me encantó este libro. Se ambienta en los años 70 y en el 1800, cuando estaba la época de la esclavitud en Estados Unidos. Nuestra personaje principal es una mujer de raza negra que vivió en los años 70 en California y que de repente se ve trasladada a 1815, en la época de la esclavitud, donde toda su perspectiva de vida se ve alterada porque tiene que comportarse acorde a la situación que está viviendo, y cada cierto tiempo vuelve al presente, y hay una razón para esto. El libro es muy intenso, no se guarda nada, es de esos que duele leerlos, literal, es súper duro. Creo que la idea que tuvo Octavia Butler fue muy original, me gustó muchísimo y lo recomiendo de todas maneras. Y también para el club empieza por leer el club literario, leímos La mujer de papel o An Unnecessary Woman por Ravi Alamedine, para ir al país del Líbano, donde seguimos a una mujer mayor. La protagonista es una señora de 70 y hartos años, una cosa así, que vive sola, que lleva viviendo sola desde que se divorció y que se dedica a traducir libros del inglés y del francés al árabe, y su vida son los libros, y vamos conociendo como su interioridad, cómo se relaciona con el mundo. Es un libro bastante sencillo en ese sentido, pero que me gustó bastante. Encontré muy choro el personaje principal, encontré que ella era una mujer como con opiniones definidas y como con cierto estilo de vida, pero vemos incluso como a sus 70 años también todavía puede cambiar su vida. Después leí Proyecto Hail Mary por Andy Weir. Este libro me encantó, es una novela de ciencia ficción donde seguimos a un astronauta que se despierta de repente en el espacio exterior sin saber por qué está ahí, y de a poquito va descubriendo que él es la única esperanza que hay para la Tierra. Así que vamos siguiendo cómo él se va acordando cómo fue que llegó ahí, cómo va de a poco encontrando la forma de solucionar el problema de la Tierra. Fue un libro que también me gustó muchísimo. Creo que la ciencia ficción está bastante bien explicada, toda la parte media científica creo que es accesible para casi cualquier persona, y tiene un personaje que también me encantó. Así que nada, recomiendo muchísimo Proyecto Hail Mary. Luego terminé uno de los pendientes más pendientes de mi vida y el mundo mundial, y se trata de The Annotated Alice, The Definitive Edition por Martin Gardner, donde se hace el análisis de los dos libros de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas y Al otro lado del espejo, y lo que Alicia encontró allí. Este libro se lee lento porque básicamente cada uno de los libros está comentado, y cada uno de los capítulos con millones y millones de notas en los márgenes, tipo en estas columnas de acá van las notas que van explicando el origen de algunas cosas, ideas que hay en este libro, como te explica, por ejemplo, por qué se decía que los sombrereros estaban locos, y es porque trabajaban con no sé qué compuesto, con mercurio y cosas así. Entonces fue un libro bastante interesante, también un poco agotador, no es para leerlo de un solo golpe, pero al fin lo terminé. Después leí en lectura conjunta con la Cone La isla del árbol perdido por Elif Shafak, una autora de Turquía. Lo leímos porque era de los que estaban nominados para no sé qué premio, y que me gustó bastante. Es un libro que se centra en la historia de Chipre, donde seguimos a una chica que actualmente vive en Inglaterra, y la historia de sus padres, que son personas de Chipre, pero que eran de culturas distintas dentro de Chipre. Su papá era católico y griego, si no me equivoco, y su mamá era musulmana y turca. Entonces también nos cuenta un poco de la historia de Chipre en los años 60-70, el conflicto interno que tuvo este país, y todo a través de un árbol que también nos cuenta porque él fue quien presenció toda esta historia. Es un libro que tiene componentes más o menos de realismo mágico, donde el árbol se roba un poco el show, lo cual puede hacerlo un poco agotador porque se da la bola de los árboles, somos súper geniales, pero fue bastante interesante de leer, a mí me gustó mucho y lo recomiendo de todas maneras. Luego leí
Persuasión y Sanditon por Jane Austen, en esta edición de Alba, que por eso incluye también una de las historias no completadas por Jane Austen. Persuasión es el libro donde seguimos a una chica que ya es mayor, por así decirlo, como que ya podría decirse que es una solterona, y porque rechazó a un pretendiente cuando ella era joven y como hasta el día de hoy se arrepiente de eso. Fue un libro muy romántico, muy a lo Jane Austen, con cosas que se dicen pero no se dicen y que están ahí ocultas y como que dimes y diretes. Me gustó mucho, lo disfruté, lo pasé bien, me reí con los personajes pretenciosos, estuvo súper bien. Y después Sanditon, o Sanditon, no sé cómo se dirá, es una historia incompleta, por lo cual como que solo fue un vistazo a lo que podría haber sido otra novela de Jane Austen con personajes ultra creídos y qué sé yo. Estuvo bien, pero bueno, está incompleto, entonces fue como meh. Después releí La Casa de la Alegría por Edith Wharton, no necesito entrar en detalle, ya tienen una reseña de este libro en el canal. Me encanta este libro, de verdad me fascina Edith Wharton en general, la autora, así que nada, aquí seguimos a Lily Bard, que ella se comporta como si fuera millonaria pero no lo es, por lo cual eventualmente todos sus problemas económicos la abruman. Y nada, este libro, léanlo, de verdad, es que es espectacular. El siguiente se trata de This Life or the Next por Demian Vitanza. Este es un libro de un autor noruego, si no me equivoco. Este libro se centra en un chico pakistaní, que sus padres son inmigrantes en Noruega, que eventualmente se va por el mal camino por diversas razones y termina acercándose, después de como salir de este mal camino, termina acercándose al Islam y decide que él tiene que hacer algo, participar por el conflicto en Siria, y se pega el pique a Siria, viaja a Siria con un amigo por auto para poder participar de la guerra que está ocurriendo ahí, y eventualmente termina en la cárcel por asociación con grupos terroristas. Nos cuenta su historia, nos cuenta cómo llegó ahí, quizás con algunos nombres cambiados. Fue un libro interesante pero muy difícil de leer, de repente se leía muy rápido, de repente no, entonces estuvo meh. Para que este video no quede tan largo, voy a cortarlo aquí. Esta hora tiene más o menos la mitad de los libros del año. Espero que lo que llevamos hasta ahora les haya gustado. Si hay alguno de estos libros que les llama la atención, como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal si tienen ganas y activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.